Buenas tardes, hoy es miércoles 27 de mayo del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que al final venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes os encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladares, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro Amanecer de una nueva era, Medium, Divaldo Pereira Franco, dictado por el Espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Hoy nos toca el numeral 10, página 111. Título: El enfrentamiento con las tinieblas. Las horas transcurrían en calma y la noche avanzaba. Al llegar a la madrugada, mientras los miembros de la sociedad se encontraban dormidos, los diligentes trabajadores de nuestra esfera se dirigieron hacia algunas residencias a fin de conducir a los invitados a la reunión especial que se iniciaría de inmediato. Además de los dos medios ya conocidos y de los interlocutores, estaría presente nuestro hermano Anacleto, que había sido quien desencadenara el grave proceso en curso. Poco a poco fueron llegando los compañeros adormecidos, que despertaron rápidamente y comenzaron a tomar conocimiento del programa establecido para ese momento. A las 2 de la madrugada, todos nos encontrábamos en nuestros puestos, tal como ocurre en una actividad normal de naturaleza mediúnica en cualquier sociedad espírita. Entonces nuestro mentor nos explicó: pensamos que en breve tendremos entre nosotros al rabino Eliashim Ben Sadok, quien ya está enterado de todas las medidas defensivas de nuestra institución. Como se siente agredido, pronto aparecerá al frente de su tropa, desafiándonos a un enfrentamiento con las armas de la maldad y de la destrucción a las que está acostumbrado. No había terminado la frase cuando escuchamos una voz estridente que provenía del exterior, amplificada por un aparato especial que invitaba a nuestro mentor a que saliese, a fin de enfrentar las consecuencias de sus represalias contra las fuerzas de salvación de la humanidad, según se denominaban irónicamente. El bullicio que llegaba hasta nosotros era ensordecedor. Los gritos desesperados se mezclaban con los instrumentos tribales de que se valían, incluso el continuo sonido del shofar, como ocurría en los combates de las épocas pasadas, que provocaban pánico en los adversarios. La voz estridente y con un fuerte acento hebreo repetía la invitación, que concluía con injurias y agresividad, de la cual se destacaba la palabra cobardes, asociada a la mansedumbre de Jesús. Oíamos toda la provocación, pero el benefactor permanecía en paz, concentrado y sin demostrar la menor reacción. Tu coraje y el de tus secuaces, enunciaba el desafiante rabino, solamente se manifiesta mediante la traición, al estilo de los métodos bárbaros e infames de la Santa Inquisición. Carcajadas ofensivas resonaban en el aire y llovían insultos desde todas partes, irradiando vibraciones de compasión que se extendían más allá de la sala
en dirección al ofensor, el doctor Becerra se mantenía aparentemente impasible ante la provocación. En ese momento, la voz estentórea anunció: si el cordero no enfrenta el desafío, el lobo entrará para devorar al rebaño. Hubo un silencio repentino, seguido de órdenes y sonidos extraños, semejantes a los producidos por los antiguos carros de guerra en su avance para el combate. Solicitando que nos concentrásemos profundamente, el mentor amplió nuestra capacidad de visión y entonces pudimos notar que un verdadero ejército de seres extraños avanzaba en formación de lucha. Mentalmente nuestro protector sugirió a Hermano que liberase las defensas de la entrada, y a medida que avanzaba la tropa de la ofensiva, detrás de ella, en un carro de construcción ridícula, un tanto fantasmagórica y al mismo tiempo militar, estaba el rabino rodeado de algunos de sus más eminentes secuaces. Su estrategia consistía en penetrar las defensas con un expresivo número de huestes belicosas, a lo cual él, también junto con sus jefes, se presentaría con toda su agresividad, como si aún estuvieran en la tierra. Tal era la alucinación que lo dominaba por completo. Advertimos que el primer grupo se introdujo en la sala de conferencias, seguido de inmediato por el cortejo que conducía el jefe. En ese momento, el doctor Becerra transmitió al director de la institución la orden de que se cerrara el acceso y se reforzaran nuevamente las defensas, mientras los cañones de la torre de vigilancia disparaban dardos en gran cantidad, obligando al resto de los invasores a retroceder. Lo importante era que el rabino en esta oportunidad estaba dentro de las defensas de la institución con sus mejores combatientes. Notamos un movimiento importante entre los trabajadores espirituales. En orden, se acercaron a los límites de la sala y, como si la misma estuviera compuesta por módulos, empujaron lentamente las divisiones, ampliándolas de modo tal que varias dependencias se transformaron en un inmenso recinto, ahora ocupado totalmente por los invasores en estado de furia salvaje, así como por los servidores del bien que nos encontrábamos concentrados y en armonía en la parte opuesta a la entrada. Los invasores exudaban emanaciones mórbidas con un olor pestilente como de cadáveres insepultos. Perros y lobos, además de alimañas diversas, resguardaban al grupo agresor, mientras algunos comandantes exacerbados gritaban órdenes inconexas en un estado de desequilibrio total. Inmediatamente después de lo que podríamos denominar el batallón suicida, porque iban al frente, se encontraban el rabino y sus jefes igualmente desequilibrados, con parámetros como si estuvieran en uno de los combates ancestrales de su pueblo, mezclando los hábitos religiosos con los guerreros. La nube oscura, espesa y amenazadora que los cubría, producto de las emanaciones psíquicas de esos desvariados, era reabsorbida por ellos mismos, que se intoxicaban aún más. En ese momento, mientras los cañones disparaban dardos alrededor de los invasores a modo de advertencia, el rebelde gritó furioso: nuevamente caímos en una trampa de los miserables seguidores del Cordero, como siempre ocurrió en la historia. Intentaremos la retirada apresuradamente. Se produjo una desbandada en todas las direcciones, pero sin ninguna posibilidad de fuga, porque las defensas se encontraban reforzadas, no solo por las energías defensivas, sino también por una gran cantidad de caballeros de la Orden de los Templarios, vestidos a la manera de aquellos días del pasado, en actitud guardiana alrededor del inmenso recinto. Emitiendo vibraciones de amor, levantaron las manos y en un himno de loor a Jesucristo comenzaron a cantar una invocación llena de compasión y de misericordia. Inmediatamente comenzaron a llover gotas luminosas de fluidos superiores que caían sobre los rebeldes y los calmaban poco a poco. El caos fue disminuyendo y, como si estuvieran anestesiados por las energías sublimes, cayeron extenuados en el suelo, liberándose de las grotescas armas primitivas que portaban. Algunos sintieron la emoción de la paz y un llanto convulsivo los envolvió, mientras que otros permanecían en silencio, atontados, casi insensibles, pero en calma. En poco tiempo, solamente se destacaba el extraño aparato que conducía al jefe y a su grupo de comando. Él hacía gala de su grandeza, sintiéndose traicionado y miserablemente sitiado,
como si fuese un paria y no la autoridad religiosa que se atribuía valores que no poseía. El doctor Becerra de Meneses, aureolado con una suave claridad espiritual que señalaba su condición de verdadero apóstol de Jesús, se aproximó al furioso invasor y lo invitó a mantener un diálogo fraternal. ¿Cómo voy a dialogar con el enemigo? Aquí vengo para combatir, no para parlamentar. Mi objetivo es la extinción de los infames destructores de la fe judía, erigidos en poseedores de la verdad, que tienen como Mesías a un vagabundo que, amenazando la hegemonía del Imperio Romano y de la doctrina de Moisés, fue crucificado con justicia como bandido que era. Notamos que el aturdido visitante presentaba importantes informaciones perispirituales y que sus ojos enrojecidos despedían rayos mortíferos portadores de una energía vigorosa, típica del mal, característica de las alegorías demoníacas. A medida que hablaba, irradiaba ondas oscuras que se diluían en contacto con los fluidos luminosos que entonces colmaban el salón y que continuaban descendiendo. El doctor Becerra, sin ninguna reacción negativa, replicó: no seré yo quien habrá de parlamentar contigo, noble amigo, porque reconozco mi propia pequeñez y falta de mérito en este momento tan significativo para muchos de nosotros. Aguardemos que una voz más autorizada venga hasta nosotros en nombre de aquel al que tú rechazas con vehemencia. En ese momento la claridad del ambiente se intensificó y descendiendo en nuestra dirección surgió el espíritu elevado de Francisco de Asís. Vestido con la simplicidad de sus hábitos medievales, irradiando una luminosidad especial, asistido por algunos de los compañeros de entonces, conformaban un pequeño cortejo de seres superiores que el amor de Jesús enviaba a ese ambiente sombrío, caracterizado por los desventurados que se retorcían en los sufrimientos disfrazados de ansia, de venganza y de locura. A medida que el apóstol de la pobreza se acercaba a nuestro grupo, exclamaciones de júbilo, de sorpresa, de emoción inesperada surgieron en todas partes. Algunos de los acompañantes del rabino retrocedieron, tímidos y asustados, mientras que él se mantuvo en su lugar, irreductible y soberbio, en la verdadera arena en que se había convertido el espacio que mediaba entre él y nosotros. Preservando la distancia establecida automáticamente, el visitante sublime extendió las manos habituadas a la caridad y la misericordia y con voz inolvidable le dijo: loado sea el Señor por todas las cosas, inclusive por el sufrimiento y por la desesperación de los que se presentan como infelices, especialmente por aquellos que reniegan de Él. La doctrina que los hombres han seguido no es la de Él, sino la de las pasiones humanas. Él, que bendijo la cruz de la vergüenza y la convirtió en las alas angelicales de la liberación, jamás concordaría con una actitud que agraviase sus postulados de amor incondicional, especialmente para los gentiles que somos nosotros, porque los suyos no lo quisieron, no lo recibieron, no lo aceptaron. Demostrando su misericordia, ofreció las manos socorristas a la mujer equivocada, a la adúltera condenada por la ley, a los leprosos del cuerpo y del alma, sin olvidarse de asistir a los representantes del Sanedrín que lo buscaban en el silencio de la noche, así como a los poderosos del mundo que lo necesitaban. Sin jactancia se transformó en camino de redención para todos los que están saturados del mundo y cansados de sus ilusiones, acompañándolos con ternura y afecto. También a ti, hermano rabino, Él te tiende las manos marcadas por los clavos de la cruz, colocados por el Sanedrín que lo entregó al gobernante romano, y ruega perdón para aquellos que lo martirizaron en los días de la ignorancia que ya están lejanos. Sin medir distancias y sin temor a la reacción engañosa de los dominadores terrestres, Él permanece por encima de los gobiernos y de las autoridades presuntuosas, pidiendo que todos avancemos en su dirección porque nos espera con una carga ligera y un yugo suave. Este es el momento de liberación que llega a ti, querido hermano engañado por la soberbia humana y por la equivocada postura del dominador que es incapaz de dominar sus propias pasiones. Postergar esta oportunidad implica escribir un doloroso capítulo en tu experiencia infeliz durante largos siglos. Incluso el hermano lobo, así como las hermanas aves, se
se sometieron a su voz cuando tuvieron la oportunidad de encontrarlos. Así pues, ¿no serás tú, hermano rabino, que conoce las leyes espirituales, que piensas y que amas, quien se excusará de recibirlo en este momento? Francisco iba a proseguir con su sublime invitación cuando los sonidos extravagantes aumentaron y el invasor inclemente arremetió con violencia, expresándose de manera vulgar e impropia. Dominado por la compasión sin resentimiento en relación al agresor, el pobrecito de Dios esclareció: puedo comprender tu dolor, porque también yo, cierto día, me vi frente a esa alternativa, Dios o el mundo. Mi propio padre me denunció al obispo de la ciudad como demente, hijo rebelde y extravagante que solamente le proporcionaba perjuicios porque había optado por los infelices. En aquel momento decisivo, como en un relámpago, pude ver a Jesús que preguntaba: ¿quién es mi padre, mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y decidí ser su hermano menor. Renuncié al Fausto, al apoyo paterno, y me despojé de todo lo que le pertenecía, envolviéndome en un manto que extraje de un cesto de basura. Todo lo que es del mundo, en el mundo queda, pues solamente nos acompaña lo que es de Dios y de Él procede. No te obstines, pues, en contra del aguijón, aferrándote a las actitudes perversas de aquellos que te maltrataron, engañados por el mundo mentiroso, ya que eran falsos representantes de Jesús. El oyente estalló en un rugido de desesperación y odio, retorciéndose víctima de los dolores morales y las evocaciones de la hoguera que había consumido su cuerpo en el distante siglo XV. «Nunca me olvidaré», gritó, dominado por la ira. «Jamás perdonaré, aunque tenga que consumirme en las llamas eternas del infierno. Odio a ese pendenciero Jesús y a sus secuaces, y me he comprometido en el prolongado exilio voluntario en el Hades, donde me organizo con las fuerzas de la venganza para persistir contra aquellos que pretenden hacer que Él regrese, puesto que preferimos el mundo como es, con sus malicias y crueldades, desasosiegos y pasiones por el placer. No me vengas, pues, con tus lamentos, hablándome de humildad y de desprendimiento, pues no entiendo qué significan. El tiempo ha sido mi gran amigo, pues me permitió trabajar en la manipulación de las mentes de las cuales me nutro, que sustentan a muchos de nuestros compañeros, mentes que también se complacen en la inspiración que les transmitimos, ayudándoles a salir de la penuria, del sufrimiento y de la desgracia que las desorienta. El Dios de Israel, poderoso y vengador, es el que tengo como modelo y quien me indicó el comportamiento que he asumido a fin de someter con el látigo y la ferocidad a los gentiles miserables que desde la creación están excluidos de su elección. Invadido por una gran ternura, el noble Francisco intervino: «¿Qué cruel engaño de la razón sirve de apoyo a tu pensamiento enfermo? ¿Cómo puede la tierra tan rica en concesiones y belleza, en este universo de armonía, haber sido creada para la desgracia del ser más elevado que habita en ella, que es el de naturaleza humana? ¿Cómo es posible que la paternidad divina sea destructiva si es la causa de todo lo que existe? ¿Será creíble que la perfección produzca la degeneración y el desastre? ¿Que elija un pequeño grupo como su descendencia y descarte a toda la humanidad que no lo conoce y que no tiene la culpa de su propia ignorancia? El Padre que Jesús nos trajo es todo amor y misericordia, y ha sido la rebeldía que procede de la inteligencia humana que aún se encuentra en etapa de desarrollo, la que ha generado el sufrimiento que le hará entender el significado de la vida y los códigos soberanos del equilibrio y del orden. A pesar de las opiniones en contrario, somos todos hermanos, procedemos del mismo útero divino y avanzamos hacia el encuentro con la verdad que nos hará felices». Las palabras estaban impregnadas de una ternura infinita y resonaban en la sala como una especial melodía de amor, sensibilizando a los oyentes relajados tanto como a los excitados que se fueron tranquilizando. Las tubas habían dejado de sonar y se escuchaba una que otra vez el terrible sonido del shofar. En la desesperación que lo invadía, el sufrido rabino acusó: «Son todas palabras sin sentido, aquí estoy sitiado. Traicionado una vez más, he caído
en la trampa soez que me prepararon. Vine a luchar y no para ser tomado prisionero, y que de ese modo cambiará de opinión por la exigencia de tus fuerzas opresoras. Exijo que me sean franqueadas las puertas de salida para que retorne al campo de acción con mis seguidores. Con serenidad el sol de Asís apeló a su memoria para encontrar lo que Jesús hubiera hecho en una circunstancia semejante y esclareció: en la situación en que te encuentras, hermano, no tienes la posibilidad de imponer condiciones. Nadie te traicionó ni te preparó una trampa, dado que fuiste tú quien vino con sus tropas amenazadoras a sitiar la casa del Señor y amenazando las vidas que aquí se reúnen para el festival del amor. Entraste espontáneamente, enviando a un grupo por delante para preparar el campo donde tu altivez debería imperar. También conocí de cerca la guerra en aquellos días en que estuve en la tierra, y como la mía en la batalla contra los enemigos internos y no contra los de afuera, caí en manos de aquellos que yo suponía mis adversarios y fui encarcelado experimentando el oprobio que me preparó para el llamado del Señor, ocurrido con posterioridad, a fin de que pudiese amar a los hermanos de la ciudad donde fui reducido a lo que realmente soy, nada. No obstante, fue allí donde mi Señor me liberó y me concedió la honra de servirlo. ¿No te parece, amigo, que sucede lo mismo en relación contigo, que no eres combatiente aunque cultive la guerra, sino que necesita luz y comprensión? Después de un breve silencio en el diálogo, interrumpido por el vocerío exterior y por el clamor de los que se encontraban acompañando al jefe indefenso y violento, Francisco manifestó con firmeza: las puertas del hogar de Jesús están abiertas de par en par, y las defensas han sido disminuidas para que puedas retroceder y volver a tu región de dominio, fortaleciéndote en el mal con que te nutres, a fin de proseguir así hasta el momento en que el renacimiento en el cuerpo físico te instale en el proscenio terrestre, sin apoyo, sin lucidez, en la locura o embrutecido, con la parálisis o la mutilación. Que se abran las puertas de acceso a este recinto, determinó con la misma dulzura en su voz. Se produjo una gran sorpresa como consecuencia de esa actitud inesperada que a todos nos confundió. De inmediato vimos que se abría la defensa fluídica, envolvente que protegía la institución. En el exterior se produjo una gritería infernal. Burlas y agresiones de todo tipo resonaron en el aire. El invasor, vestido con la indumentaria ridícula, con todos los atributos de la ortodoxia con la que se caracterizaba como religioso intolerante, miró con furia al mensajero del amor, dio media vuelta y se abrió paso entre el grupo que lo asistía, caminando en una ostensiva demostración de victoria. No obstante, antes de que pudiera llegar a la puerta, un cono de luz mirífica que descendía desde el infinito envolvió al desdichado, que experimentó un estremecimiento al tiempo que una voz de incomparable belleza le preguntó: ¿hacia dónde te diriges, hijo mío? ¿Qué te has hecho a ti mismo? Solo hay un camino a seguir, que es el del amor. Simultáneamente se condensó en forma humana un bello espíritu que, procedente del exterior, avanzó en dirección al rabino y le extendió los brazos mientras decía: Eliashim, hijo mío, ¿cuánto tiempo hace que nos separamos el uno del otro? He venido a buscarte porque no existe el cielo para una madre cuyo hijo sufre entre las llamas de la desventura. No compliques más tu destino. Soy yo, tu madre, Sara, que también sufrí el martirio contigo, pero supe perdonar a aquellos que intentaron aniquilarnos, pero no lo consiguieron. El impetuoso rabino se detuvo deslumbrado ante el inusitado acontecimiento espiritual y sin fuerzas para resistirse a la energía que se desprendía de la entidad maternal. Cayó de rodillas, gritando a causa del dolor salvaje que lo destrozaba interiormente: Señora, soy un desgraciado al que Elohim olvidó. Logró decir con una angustia inenarrable: nadie me ama y yo, Señora, hice del odio mi licor favorito y me he embriagado cada vez más esperando que se acabara.
mi querido hijo. La noble señora se aproximó al enfermo y lo envolvió en una ternura indescriptible, se arrodilló a su lado y lo abrazó como solamente las madres saben hacerlo. El hermano Alegría se aproximó a ellos con lágrimas que corrían por su rostro y completó la escena inolvidable hablando suavemente. Ahora sí, comienzas a vivir la libertad plena. Aprovéchala. Esta es la respuesta de Jesús a tus clamores, demostrándote cuánto te ama. Entonces un expresivo número de aquellos que acompañaban a su jefe, al ver que éste se rendía, también suplicaron auxilio y comenzaron a ser atendidos por los caballeros templarios, quienes al igual que todos nosotros derramaban lágrimas de emoción, de júbilo y de gratitud a los cielos. Una inesperada melodía de exaltación a Jesús comenzó a escucharse a la distancia, cantada por voces espirituales, mientras los obreros de la institución, igualmente equipados de recursos, se disponían para ayudar a los que se rendían al amor. El doctor Becerra y nosotros acompañábamos los acontecimientos embargados de profunda emoción. La victoria del bien es siempre una lección de vida. Poco después, adormecido en los brazos maternos, Eliashim Ben Sadok fue trasladado hacia un lugar especial en las instalaciones donde se realizaban las reuniones mediúmnicas. La venerable señora agradeció al ángel de Asís y a todos nosotros, y antes de retornar a la región en donde habitaba, oró: Señor de Israel y de todas las naciones, sed loado siempre por la grandeza de vuestro amor, por la misericordia de vuestro perdón, por la compasión para con vuestros hijos equivocados. Vuestra grandeza no puede ser medida, ni vuestras leyes de justicia comprendidas integralmente. Nos sometemos siempre con confianza absoluta a vuestros designios que nos conducen a la plenitud. Recibid por misericordia y compasión al Hijo pródigo, de retorno a vuestro seno. De todos nosotros que os amamos, nuestra perenne gratitud. Era visible su emoción. De inmediato ingresó en el tubo de luz y se diluyó ante nuestros ojos humedecidos por el llanto. Por su parte, el santo de Asís, después de dirigir breves palabras de afecto y gratitud al hermano y al doctor Becerra, acompañado por sus devotos hermanos, retornó a la esfera feliz de la que procedía, dejándonos dominados por una inefable felicidad. El director hermano, con voz emocionada, se acercó a nosotros y apenas movió la cabeza en señal de gratitud y de paz, enunciando sin palabras una oración de recogimiento y de alegría. Observamos el reloj en la pared de la sala, que señalaba las 3:30 del día que avanzaba hacia la luz. ¿Algún comentario? Numeral 11, página 127. Título: Las actividades prosiguen luminosas. No recordábamos ningún otro momento de la jornada evolutiva en el que hubiésemos estado tan emocionados. Los acordes del amor componían un canto de ternura en nuestro interior y podíamos percibir el júbilo sin precedentes que todos experimentábamos en aquel momento. Distinta era la situación de los acompañantes del rabino, que gritaban para que se lo liberara, amenazando con permanecer en el lugar y prolongar el largo asedio en torno de la institución. La operación de auxilio a los compañeros que habían entrado con él proseguía en un ambiente de bondad. Algunos eran retirados, en tanto que otros huían de regreso al exterior del edificio para unirse a sus cómplices. El hermano Anacleto, visiblemente sensibilizado por todo lo que había ocurrido, se aproximó a nuestro mentor y le agradeció su extraordinario socorro. Nosotros no conseguíamos asimilar todos los acontecimientos fascinantes de lo que éramos testigos. Tan pronto como fue posible, preguntamos al benefactor acerca de la decisión del santo de Asís de franquear las puertas de salida para el rebelde. Sin ningún pesar por la pregunta ingenua y sonriendo con gentileza, respondió: nuestro bienaventurado sabía que en aquel momento la madrecita del enfermo espiritual se acercaba y que con su poder de amor y bondad lo sensibilizaría en el difícil trance. El cultivo de un sentimiento destructivo como el odio a lo largo de casi 5 siglos
se condensa de tal forma en lo íntimo del espíritu que ninguna palabra consigue diluirlo. Se hace necesaria la fuerza irresistible del amor sin límites para modificar esa consolidación energética. En aquel momento, más que explicaciones y debates, resultaba indispensable algo que lo conmoviese a través de la sorpresa y el encantamiento, a fin de que perdiera el control de la razón y de los propósitos infames abrigados por tanto tiempo. Las palabras del imitador de Jesús, envueltas en su vibración de amor universal, tenían como objetivo crear el campo emocional para el reencuentro dichoso. Ninguno de nosotros posee ese poder sublime que él alcanzó a través de la abnegación y la plena imitación de Jesús. Solamente quien es capaz de amar sin ninguna discriminación consigue cambiar el derrotero desdichado de aquel que se entrega a la locura y el desenfreno. Él sabía que el rebelde no podría regresar hacia el lado exterior del edificio, dado que a partir del momento en que entró en la sala, comenzó a beneficiarse con la psicósfera del lugar, deshaciéndose poco a poco de las capas opresoras y enfermizas que lo asfixiaban y a las cuales se había adaptado. Después de la bendición de la luz, el ser humano jamás opta por la oscuridad. Y ahora, ¿qué va a sucederle al rabino?, preguntamos. Al despertar dentro de poco en nuestra colonia, respondió jubiloso, será atendido con dedicación por nuestros amigos psicoterapeutas espirituales que trabajarán sobre sus conflictos preparándolo para los acontecimientos que le son necesarios debido a su tremenda rebeldía y a los trastornos y problemas que ha causado a sus hermanos desencarnados y encarnados. En cuanto sea posible, trabajará para liberar a los cientos de seguidores que engañó y que retuvo en la región infernal donde se refugió, contribuyendo para el cambio de conducta de todos ellos que también son víctimas de su propia insania. Nadie consigue huir definitivamente de la conciencia, pues será despertado en el momento oportuno a fin de que retome el camino desde el punto en que comenzó a comprometerse. Se le demostrará que la persecución y la muerte infames de las que fue víctima tienen sus raíces en los lejanos días en que, al lado de Elías, junto a las márgenes del río Kishón, pasó por la espada a los adoradores de Baal con rabia y singular crueldad. Muchas de las víctimas de la Inquisición traían impresas en su ser las señales de aquella antigua masacre cargada de crueldad, en la que asesinaron a los adoradores de un dios pagano, como si un error pudiese ser rescatado mediante el comportamiento criminal de aquellos que se decían responsables por el destino de los otros. Nada sucede sin que se encuentre encadenado a factores precedentes. Toda víctima es de por sí un verdugo en recuperación ante los divinos códigos. Hizo silencio sumergido en reflexiones que todos respetamos. José Petitín y Jesús González, que acompañaban los acontecimientos igualmente tocados en las fibras más íntimas y que cooperaron durante el rescate de los espíritus que habían permanecido en el ambiente, pudieron expresarse realmente sensibilizados. Entonces Jesús manifestó: conservo las llagas indescriptibles del verdugo criminal de los siglos IV y V, cuando en la voluptuosidad de la locura del poder, al servicio de Roma, diezme villas, aldeas, ciudades enteras con salvajismo poco común, hasta culminar con el tremendo saqueo de esa misma ciudad en el año 410, un poco antes de desencarnar. Más tarde aún, fascinado por las glorias aparentes del mundo, cometí crímenes atroces a través de intrigas en la corte francesa, asesinando primero a hugonotes, para seguir luego con los católicos rebeldes y con las víctimas que aún piden socorro en La Rochelle. La lepra que padecí en la última jornada carnal fue el medicamento apropiado para la enfermedad prolongada que llevaba en mi espíritu y para el cual solamente el tiempo y el trabajo puede servir de terapia definitiva con miras a la liberación total. Puedo, por lo tanto, imaginar lo que está reservado para el hermano infeliz que ahora comienza otro capítulo en su vida. Al verlo, me identifico con él y me inclino ante el sublime fardo del sufrimiento depurador, agradeciendo su presencia. Petitinga, que coincidía plenamente, agregó: también conozco
de cerca la persecución y la dificultad por haber abrazado en la tierra la consoladora doctrina de Jesús revelada mediante el espiritismo. En aquellos días heroicos de comienzos del siglo XX, la intolerancia clerical de ambos lados de la vida era pertinaz y poderosa. Ante los sufrimientos que se iniciaron con mi adhesión a la fe, grandiosa el vinagre del dolor, vertido en abundancia por mi corazón devastado, hizo que pudiese auscultar mi mundo íntimo y allí descubrir las causas desencadenantes del proceso de iluminación. Hoy bendigo todos los testimonios y busco en el trabajo de la caridad el amparo y el apoyo para la renovación interior, al tiempo que comparto con mi prójimo todo cuanto los cielos me han ofrecido en ricas mieses de paz y alegría. Había llegado el momento de devolver a sus hogares a los invitados que estaban reencarnados, lo que se hizo mediante la cooperación de los trabajadores del amor y la caridad. Numerosos espíritus que habían entrado con el rabino en la sala y que permanecieron ahí después de la rendición de su jefe, optaron por retornar saliendo rápidamente. Se les permitió hacerlo porque el libre albedrío es siempre la primera opción, dando lugar a los futuros procesos de expiación cuando la rebeldía es permanente. A medida que se presentaban en el exterior, daban noticias de la rendición de su comandante, generando pánico y desorden entre aquellos que se habían sometido a él. Algunos, más audaces al saber que estaban libres del dominio terrible de aquel sicario, huyeron en busca de su propio destino, mientras que otros retornaron a las cavernas de donde habían salido. El acontecimiento insólito para ellos, que atribuían excesivos poderes al rabino, había dado lugar a que al poco tiempo entraran en conflicto para elegir al que iba a sustituirlo en las regiones que les servían de domicilio. Siempre hay disputas feroces entre los malos que se agreden en medio de la desdicha que los azota, engañados por la prepotencia y sus hazañas macabras. Habían sido liberados, aunque nunca les faltara la asistencia de la divina providencia. El tiempo y sus leyes se encargarían de cuidarlos, encaminándolos hacia el bien en el momento apropiado. Nuestra tarea se concentraba en el religioso insano y en algunos de sus colaboradores necesitados de socorro y de misericordia, quienes eran caritativamente atendidos. Poco después, dado que algunos espíritus dementes y víctimas de su antropía habían quedado sin comando mental, fueron reunidos por los trabajadores del Evangelio del Centro Amor y Caridad en una dependencia especial de la institución para aplicar las terapias adecuadas que los liberarían de la hipnosis deformadora y de la aflicción indescriptible de que eran víctimas. Con los alrededores de la sociedad casi desiertos, sin la presencia de los miembros de las huestes del mal, pudimos observar la densidad de la psicósfera enfermiza, así como de las incontables formas de pensamiento que permanecían en la región donde esos seres habían estado poco tiempo antes. Sus emanaciones psíquicas y las exteriorizaciones emocionales groseras habían generado una nube sombría en la cual permanecían las exclamaciones de odio, los gemidos y las aberraciones que los caracterizaban. Especialistas en higiene mental, con la orientación de nuestro mentor y valiéndose de aparatos apropiados, comenzaron a sanear no solamente el aire, sino también el piso impregnado con las fijaciones ideoplásmicas perjudiciales. Como es comprensible, el trabajo de preservación del ambiente es muy relevante para las actividades espirituales que en él se realizan. Nuestras acciones en el área de los fluidos y de la energía son llevadas a cabo en condiciones especiales y para que alcancen el éxito deseado, deben estar sometidas a muchas condiciones y circunstancias entre las cuales se encuentra la higiene del lugar. Por esa razón, se recomiendan muchos cuidados para que las reuniones mediúnicas de cura, de asistencia fraternal y de socorro tengan lugar en recintos reservados para esos menesteres, debido a que en ellos suelen instalarse defensas así como elementos de asepsia con el fin de liberarlos de los miasmas psíquicos de los enfermos de ambos planos que acuden allí en busca de auxilio. El día había amanecido radiante
y una vez finalizados todos los trabajos de limpieza y de preservación del ambiente, podíamos ver el astro rey en toda su pujanza y majestad bendiciendo la vida en el planeta. Esa mañana, Anacleto se sintió mejor predispuesto que otros días. Se dirigió a la sociedad y buscó a su presidente a fin de mantener con él una conversación edificante que nos fue lícito acompañar. Reunidos en una salita discreta, el hermano, antes inquieto, confesó al amigo y compañero de líderes espiritistas lo que había sucedido con él durante los días anteriores. He tenido curiosos y extraños sueños, dijo, intentando recapitular los recuerdos. Me veo aquí con otros miembros de nuestra casa en reuniones muy serias de auxilio a mí mismo y a otros que nos encontramos necesitados. Lamentablemente muchos de los detalles escapan en mi memoria. Solo recuerdo algunos acontecimientos referentes a mis inquietudes y disturbios obsesivos. No ignoras, amigo, que he pasado por un periodo muy malo de mi existencia, desde la desencarnación de Margarete. Ella era mi sostén, mi seguridad moral. Sin su presencia física, mis resistencias espirituales se debilitaron y me entregué a comportamientos incompatibles con el Evangelio de Jesús, para terminar por asumir en los últimos tiempos compromisos perversos y una conducta ultrajante. A medida que Anacleto se refería a su desajuste moral, la emoción comenzó a beneficiarlo con un honesto arrepentimiento que lo llevó al extremo de decir toda la verdad, razón por la cual informó: en esa locura que se adueñó de mí, me convertí en la brecha moral para que entrara el mal, y robé valores de nuestra casa que devolveré cuanto antes. Cuento con tu benevolencia y compasión porque necesito del amparo y de la oportunidad para recuperarme. Vengo a poner mi cargo a disposición de la dirección a fin de que mi enfermedad no dificulte más el trabajo del bien, que es la característica de nuestra institución. La sinceridad es el signo del acto que procede a cualquier reparación con el coraje para enfrentar el error y de comenzar a la conducta saludable. El noble presidente le estrechó la mano en un gesto fraterno y superior, respondiéndole con amabilidad: hermano, nunca has sido más digno de continuar en tu puesto que hoy. Todos nos equivocamos y tenemos derecho a rehacer el camino, a encontrar la mejor manera de recuperar el desequilibrio. Te pido que permanezcas al lado nuestro, ayudándonos y ayudándote. Informaré a los demás compañeros que están preocupados con tu comportamiento acerca de nuestro encuentro sin entrar en detalles sobre lo que conversamos, y todos te daremos el voto de confianza que te mereces para que sigamos unidos en el sendero de Jesús hasta el momento final. Entre tanto, procura recibir paces a fin de que aumenten tus fuerzas espirituales y el trabajo de tu parte hará el resto con miras a tu completo restablecimiento. Noté que el director espiritual, hermano, lo inspiraba con ternura mientras auxiliaba al arrepentido a exponer todos sus conflictos en un coloquio catártico de excelentes resultados. Durante el lapso que duró el encuentro y como resultado del cambio de foco mental del compañero equivocado, el ser ovoide que se encontraba imantado a su chakra coronario se agitaba y emitía sonidos inarticulados que reflejaban su rebeldía y su agresividad. Y como la conversación avanzaba rumbo a la paz y la salud moral, con el pensamiento del enfermo totalmente dirigido hacia el bien, el tubo terminado en forma de ventosa que lo ligaba se fue aflojando hasta que se deshizo, haciendo que el espíritu cayese al suelo. Como si hubiera estado esperando ese momento, el doctor Becerra levantó al espíritu con sus propias manos y le habló dulcemente: ahora duérmete y descansa. Hermano mío, estás cansado y has sufrido mucho como para continuar con esta triste lucha. Son días de nuevas esperanzas y tú necesitas armonía interior para elegir el camino tan pronto como te liberes de esa penosa imposición. Nunca dudes del amor de nuestro Padre, que jamás nos deja abandonados. Te encuentras así por libre opción. En todas partes está presente la invitación de la vida para la armonía y la felicidad, pero la extravagante criatura humana lamentablemente elige el placer voluptuoso de un momento
en perjuicio de la alegría permanente, conquistada con esfuerzo y a veces con sacrificio, que es muy bien compensado. Hermanos devotos van a conducirte a un hospital para que puedas recuperar la forma que alteraste. Y la próxima reencarnación completará tu trabajo de renovación y de paz. Dios te guarde en bendiciones de armonía. La agitación disminuyó y el paciente fue entregado a 2 diligentes enfermeros de la casa que se encontraban en sus puestos aguardando. Ahora, nuestro Anacleto podrá autosuperarse con más facilidad. Desde que se decidió a cambiar de comportamiento, se modificaron en él los niveles de sintonía y los campos de vibración mental, permitiéndole liberarse del vengador que lo mantenía cautivo con ideas extravagantes en un intercambio hipnótico prolongado. En la obsesión, las operaciones mentales sobre el enfermo comienzan a disminuir cuando éste se decide a cambiar los paisajes mentales que albergan a los parásitos espirituales alimentados a través del tonus energético con que están formados. Por esa razón, no lo habíamos liberado de ese último explotador, favoreciéndolo con la libertad de elección psicoterapéutica derivada de su propia voluntad. Comprendí, entonces, la actitud del benefactor en la reunión de auxilio a la que ya nos referimos, cuando permitió que continuara ese vínculo enfermizo del que aparentemente podía haber sido liberado por completo. En ese caso, ¿cuál habría sido el mérito del necesitado de recibir el auxilio sin ninguna cooperación consciente de su parte, sin ningún interés por el cambio de conducta moral? Las leyes son muy sabias y quienes las conocen en profundidad pueden comportarse de la manera más saludable y justa posible. Dichosos por lo sucedido en favor de ese hermano, equivocado pasamos el día en actividades socorristas en la institución. Al anochecer, en el horario habitual del estudio del Evangelio según el Espiritismo, de los pases posteriores y de la asistencia fraterna, nos alegramos al encontrar en la sala a la joven Martina, acompañada por Filipe, y con saludable aspecto. Continuaba sumergida en reflexiones leyendo el mensaje de Jesús y dejándose impregnar por su contenido. Desde nuestro primer encuentro, cuando fue inducida a entrar a la institución, no había vuelto más al burdel de lujo, rechazando toda comunicación con su explotador encarnado. En aquella oportunidad oyó el mensaje con lágrimas que nacían en su corazón y resbalaban por su rostro. La clase versaba sobre los enemigos desencarnados, un tema que mucho la sensibilizó porque ignoraba por completo ese intercambio a pesar de que lo conocía de manera tergiversada por intermedio de las tradicionales enseñanzas religiosas y las supersticiones del lugar. Comprendió que probablemente ella formaba parte de aquellos que sufrían esas imposiciones penosas y se comprometió a realizar cambios íntimos radicales. Beneficiada por los pases, inmediatamente después solicitó la asistencia fraterna para confirmar que estaba dispuesta a asumir su maternidad a pesar de los muchos riesgos, entre ellos las persecuciones de su explotador y de la dueña del burdel, así como las dificultades naturales que debería enfrentar por encontrarse sola. La madrecita en proceso de renacimiento se llenó de incomparable júbilo cuando escuchó que su hija comentaba la decisión de continuar con su embarazo. Nuestro mentor, que acompañaba el diálogo con nosotros, concluyó: la victoria del bien es siempre el resultado final de cualquier acontecimiento. Siempre son rescatadas más vidas a través del amor. Prosigamos con nuestro trabajo de liberación de conciencias y de iluminación de vidas. La noche avanzaba lentamente. ¿Algún comentario? Había una parte que mencionaba que toda víctima es un verdugo en recuperación. Esto es, digamos, como cuando tenemos deudas que hemos lamentablemente hemos cometido. Entonces eso no queda impune. Por eso hay otra parte que menciona que no cae un cabello de la cabeza de cada quien sin que Dios lo sepa. Entonces
Hay un registro de lo bueno que hacemos y también de las faltas que cometemos. Y como se mencionaba, aparentemente alguien puede ser víctima, pero puede ser que esté pagando lo que hizo en el pasado. Solamente. Muchas gracias, Pepe. Continuando con la lectura, dice numeral 12, página 139, el título: Las luchas recrudecen. Durante las primeras horas de la noche fueron llegando a la institución de amor y de caridad personas atormentadas de diversa índole. Había deprimidos en un lamentable estado de obsesión provocada por entidades perniciosas. Algunos de ellos eran portadores de esquizofrenia paranoica o de problemas económicos que los inquietaban, y la gran mayoría era víctima de problemas existenciales. La necesidad de recibir auxilio los obligaba a participar de las actividades espíritas con la expectativa de conseguir la liberación y el éxito como por arte de magia. Aún se formulan ideas muy equivocadas sobre el espiritismo como efecto natural de la ignorancia generalizada en torno del asunto, así como de las informaciones desprovistas de fundamento. El Consolador prometido por Jesús ha venido a ofrecer a los seres humanos el bienestar moral, pero también la orientación segura para que adquieran la conciencia de sus deberes en relación a la existencia, comprendiendo que los efectos que resultan de las acciones negativas no pueden ser detenidos sino diluidos mediante las acciones ennoblecedoras. Además, Jesús había aclarado que el Paracleto vendría para repetir sus palabras, que serían olvidadas, y también para decir nuevas cosas que en aquella ocasión no habrían sido entendidas. De ese modo, la misión del espiritismo es iluminar la conciencia humana, enseñar al individuo a encontrar su propia paz con la inspiración del excelso bien, conducir con seguridad a aquel que lo busca, proporcionándole armonía interior y alegría de vivir. En aquel momento se preparaba el auditorio para la conferencia semanal de esclarecimientos sobre la doctrina, después de la cual siempre se aplicaban pases colectivos y especiales en las personas más necesitadas que lo solicitaban. Muy inspirada, la expositora de la noche abordó el tema causas actuales y causas anteriores de las aflicciones, incluido en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. Un tema de gran actualidad fue tratado con lógica y emoción, conduciendo el razonamiento de los oyentes hacia la justicia de las reencarnaciones y de las imposiciones necesarias para una jornada de equilibrio y salud. Una vez finalizado el mensaje verbal, cargado de vibraciones de armonía y de fluidos saludables, los candidatos a las entrevistas especiales se dirigieron a una sala contigua, mientras los demás permanecían en el recinto para recibir el tratamiento bioenergético. Estábamos cooperando con los medios pasistas cuando se acercó a nuestro mentor una señora desencarnada de avanzada edad que venía a pedir socorro especial para su nieto, quien en ese momento estaba siendo orientado por el asistente fraterno. Mentalmente convocados, seguimos a los demás miembros del equipo y acompañamos el diálogo con uno de los jóvenes depresivos, que también sufría una opresora obsesión por parte de una entidad insensible y vengativa. El aspecto del desencarnado era repulsivo y permitía percibir que se encontraba en la fase de transformación lupina. Acoplado al joven, perispíritu con perispíritu se beneficiaba de sus energías, absorbiéndolas a través de los chakras genésico y cerebral, mientras lo inducía a evadirse a través del suicidio. Aturdido sin equilibrio en la coordinación de las ideas, con dificultad y lentitud de pensamiento, el paciente decía que era infeliz, que no sabía cuál era el rumbo a seguir conforme a lo que narraba el atento oyente. Se encontraba en tratamiento psiquiátrico y las drogas que usaba eran muy fuertes, pero no lograban revertir el proceso depresivo, sino que lo perturbaban aún más. Estaba decidido a abandonar el tratamiento y sentía el impulso de arrojarse por la ventana del departamento donde vivía en un 10º piso para encontrar la muerte, que sería inevitable. En ese ínterin, que explicó con cierta dificultad, mi abuelita se apareció durante el sueño amparándome. Al día siguiente experimenté una paz que no recordaba haber sentido antes, pero enseguida volvieron las extrañas sensaciones y se agudizaron los impulsos de saltar al vacío. En casa mi padre me martiriza
Se lamentó con voz trémula, pues me considera un demente, un perezoso, y eso me atormenta y me asusta mucho. Si no fuese por el apoyo de mi madre, ya habría resuelto esa dificultad. Detuvo la narración y se dejó dominar por la emoción de las lágrimas. Era un joven que no llegaba a los 25 años de edad, pero debido al deterioro que padecía, daba la impresión de haber envejecido precozmente. Inspirado por su guía espiritual que demostraba un sentimiento de compasión por el enfermo, el amigo interlocutor le explicó: no toda enfermedad es en realidad solamente enfermedad. Conforme escuchaste hace poco en la conferencia, todos provenimos de existencias anteriores en las que no siempre mantuvimos una conducta sobria o digna, y con nuestra negligencia perjudicamos a otras personas que no consiguieron perdonarnos. La muerte nos llevó a unos y a otros, pero manteniendo las consecuencias de nuestro comportamiento escritas en la conciencia. Al retornar a la tierra para dar continuidad al proceso evolutivo, enfrentamos las consecuencias perniciosas que quedaron con nosotros, pero en forma de rescate, de sufrimiento y perturbación, especialmente provocados por aquellos que padecieron en nuestras propias manos o debido a nosotros. Muchos de esos espíritus, sedientos de venganza, se vinculan a nosotros mentalmente y nos transmiten sus pensamientos negativos deseando nuestro fracaso. La depresión es una de las formas a través de las cuales la divina conciencia ajusta a los endeudados morales, porque la culpa adormecida en la conciencia resurge, generando conflictos y perturbando las neurocomunicaciones. No obstante, al mismo tiempo aquellos adversarios embisten furiosos contra nuestra fragilidad y agravan nuestros disturbios, intoxicándonos con sus energías deleterias y sus pensamientos de odio, hasta que con el tiempo consigue la dominación casi absoluta de nuestra voluntad. Se hace necesario un gran esfuerzo para que podamos desligarnos de esta situación desdichada, a fin de recuperar la lucidez mental y el interés por la vida. Hiciste muy bien en venir aquí, y creo que ha sido tu abuela generosa quien te inspiró para que tomaras esta decisión. No te desanimes, porque ahora comienza una etapa nueva y feliz en tu actual existencia, mediante la terapia de los pases con las enseñanzas que recibirás en las conferencias públicas. Además de tu esfuerzo mental, conseguirás liberarte de la opresión enfermiza del perseguidor y de los impulsos que te conducen al suicidio. Aunque parezca una forma de liberarse del problema, el suicidio no lo es, porque teniendo en cuenta que la vida prosigue, aquel que huye de las aflicciones quitándose la vida, la reencontrará ampliadas en el más allá, con el agregado de los dolores impuestos por ese gesto de cobardía. Recurre a la oración, a las lecturas edificantes, para que tu pensamiento abandone el pesimismo y comience a cultivar la esperanza y la alegría existencial, contribuyendo así a la normalización de las neurocomunicaciones con el aporte de los medicamentos que también cooperarán en favor de tu reequilibrio. Dirígete a la sala de pases para beneficiarte desde este momento y vuelve a programar tu existencia. Solamente te podrás ser ayudado si te decides ayudarte, haciendo lo mejor que es indispensable en este proceso tan complejo. Demostrando mejor ánimo, el joven se levantó y retornó al recinto donde había estado con anterioridad. Un medium solícito se le acercó y le aplicó pases con vibraciones de salud y paz. De nuestro lado, el mentor también contribuyó con su energía poderosa y prácticamente anestesió al acompañante desencarnado, necio y cínico que se burlaba de su víctima. Acto continuo, el doctor Becerra informó a la abuelita, esperanzada, que también esa misma noche el nieto sería convenientemente atendido, además del auxilio que acababa de recibir. El joven, que antes se había presentado casi vencido, se renovó, experimentó la esperanza de alcanzar la cura y, asistido por la abuela, salió reflexionando de manera diferente con respecto al problema que lo angustiaba. Cuando la verdadera solidaridad reine entre los seres humanos y todos se acuerden de que el bienestar de un miembro redunda en la alegría de todos, se modificarán los cuadros del sufrimiento, porque predominará el auxilio recíproco, venciendo el egoísmo y a las
pasiones primitivas, responsables de los desastres morales y espirituales que asolan la tierra. La misión del espiritismo es la de conducir las conciencias al irreprochable culto del deber, con el amor como directriz segura e insustituible, lo que no significa aceptar los disparates presentados por los insanos, sino coraje para divulgar y vivir el bien en todas las situaciones, trabajando por el orden y el progreso, tanto individual como colectivo. Más tarde, al concluir las tareas convencionales de la institución y ante la conformidad del generoso hermano, nuestro benefactor nos invitó a colaborar del trabajo programado en favor del joven depresivo y obseso. En las primeras horas de la madrugada, los mismos que habíamos participado del auxilio al rabino judío, estábamos reunidos para enfrentar las luchas que siempre recrudecen, especialmente en estos graves días de transición planetaria. El doctor Becerra designó a 2 cooperadores desencarnados de la casa para que fueran a buscar al joven Raimundo, que se hallaba parcialmente desprendido de su cuerpo durante el sueño, a fin de que se diese continuidad a su tratamiento espiritual. Al cabo de breves minutos, los diligentes amigos retornaron llevando consigo el espíritu adormecido, al cual se encontraba ligado al perturbador consciente que blasfemaba colérico. Dado que los vínculos existentes entre la víctima y el verdugo son siempre en el área del perispíritu, cuando el espíritu se libera mediante el desprendimiento relativo del cuerpo, los vínculos permanecen arrastrando a los explotadores desencarnados hasta el lugar a donde él mismo se dirige, ya sea lúcido o adormecido. Despertado por el amigo de los sufridores, Raimundo intentó identificar dónde se encontraba. Reconoció a la abuelita que lo había acompañado desde el hogar y buscó el consuelo de su presencia. Sin demoras, su benefactora le explicó en breves palabras que aquel sería un momento de gran significación para su existencia y lo invitó a permanecer en paz y con confianza. El dirigente espiritual hermano pronunció una oración ungida de amor con la que dio inicio a la reunión, mientras doña Celestina se concentraba profundamente ampliando las irradiaciones perispirituales en actitud receptiva. El doctor Becerra, a través de los pases dispersivos aplicados en el paciente y en su adversario, liberó al vengador, que de inmediato fue acoplado a la medium en trance. Entonces, rugiendo de cólera, el desdichado interrogó: ¿qué está pasando? ¿A qué se debe la reunión de este consejo o tribunal que me obliga a presentarme contra mi propio interés? Con voz dulce y bondadosa, el mentor le explicó: no se trata de ninguna de esas organizaciones, sino de una reunión fraternal para que mantengamos un diálogo esclarecedor. Como bien sabes, amigo, el intercambio entre las dos esferas de la vida es continuo y significativo. Aquí estamos al servicio de Jesús para liberarte del sufrimiento que se ha prolongado durante algunas décadas, solamente por tu propia terquedad, hermano. Nada justifica tu despiadada persecución al joven Raimundo, que padece tu perversa opresión, amenazándolo con destruir su existencia física. Todos renacen para progresar, para reparar y liberarse del mal que permanece grabado en las delicadas fibras morales. Aquí viene esa falsa preocupación por mí, que soy su víctima, que padecí la espada de su perversidad, la cual cegó mi vida en días muy lejanos. ¿Por qué esa preocupación benefactora para con el miserable que destruyó inclemente tantas vidas, entre las cuales se encontraba la mía? Éramos hermanos de sangre, pero diferentes en cuanto a los valores éticos. Mientras yo era un verdadero Abel, él siempre se reveló como un tremendo Caín. Con la muerte de nuestros padres, él debía administrar los bienes que nos pertenecían, además de protegerme, puesto que yo era el más joven y menos experimentado. ¿Qué hizo el insano? Se apoderó por medios ilegales de todos los bienes y me dejó en la miseria, víctima de enfermedades terribles, sin ningún apoyo ni misericordia, hasta que la locura se apoderó de mí, arrojándome a las calles del abandono absoluto. Así llegó la extinción de mi cuerpo, entre otros vagabundos que se amparaban bajo los viaductos de la urbe paulista. Permanecí junto a los restos materiales en descomposición, devorados por los gusanos, y sufrí la vampirización de otros desdichados que me sometieron a más
horrores que aquellos que yo llevaba en el corazón. Por esa razón, todavía lúcido, juré vengarme y bebí todo el ácido del odio y de la desesperación de que fui capaz a fin de recuperar lo que era mío. Antes de morir, intenté recuperar mis bienes, pero ¿cómo podía lograrlo si la justicia terrestre pertenece a los poderosos que sobornan a todos y siempre ganan? Fueron muchos los recursos legales que busqué sin ningún resultado. No le bastó con robar mi herencia, pues en conocimiento de mi situación desesperada, para atemorizarme contrató bandidos que me golpearon cruelmente, casi al extremo de matarme, lo que provocó en mí una de las enfermedades crueles que me consumió hasta las últimas fuerzas de mi lucidez. Un día, por fin, me liberé de los vampiros que me explotaban y recuperé la libertad, para encontrarlo en un nuevo cuerpo marcado por los conflictos de su infamia. Me di cuenta de las décadas que habían pasado, durante las cuales sufrí las garras infernales del mal, reuniendo fuerzas para la venganza. Como me sentía atraído hacia el infiel por una fuerza desconocida, comprendí que podía ser el juez de nuestro combate, y resolví agravar su desequilibrio con el anhelo interminable de verlo del lado de acá, donde lo aguardo con satisfacción para hacer con él lo mismo que hizo conmigo a causa de su codicia y perfidia. No hay dolor más amargo que aquel que es fruto de la traición de un hermano ambicioso y frío. Solamente por medio del mismo recurso que se le imponga es posible tranquilizar a aquel que fue su víctima. La exposición dolorosa estaba acompañada por un tono de voz inusual. El odio y la amargura se mezclaban con el deseo de venganza. Retorciéndose en el equipamiento mediúmnico, el espíritu gruñía y producía una baba pegajosa que el médium exteriorizaba con los ojos desmesuradamente abiertos. El doctor Becerra dejó que se derramase toda la hiel y le habló con voz paternal. Comprendemos, en efecto, todos tus dolores y somos solidarios contigo. Todos nosotros en la sucesión de la reencarnación experimentamos momentos casi semejantes, porque los instintos agresivos y malévolos que predominan en nuestra naturaleza espiritual promueven esas situaciones terriblemente desventuradas. En Caín, según reza la tradición mitológica, Dios colocó una señal para que él expiara el resto de su vida el crimen contra su hermano Abel. También en Raimundo, las leyes soberanas esculpieron la culpa que lo acompañan en el tránsito carnal, a fin de que recupere sin que resulte necesaria la aplicación de tu masa de justicia, pues eso te convierte en verdugo y dejarías de ser la víctima. ¿Cuál es la actitud que aprendemos con Jesús en el Calvario después de que fuera traicionado por Judas, negado por Pedro, por los amigos hermanos que él había elegido y por toda la multitud que había recibido misericordia y vida a través de sus manos? Fue el perdón general para todos aquellos que lo mortificaron, que lo desconocieron, que lo crucificaron. Esto se debe a que solamente el perdón posee el lenitivo para disminuir la crudeza purulenta de las heridas del corazón y del alma. Pero yo no tengo fuerzas para perdonarlo, reaccionó el desdichado. Dado que en este momento no estás en condiciones de perdonar, esclareció el mentor, ofrécete a ti mismo la oportunidad de experimentar la felicidad de liberarte de él, a quien te aferras desde hace tanto tiempo, mientras el odio se inscriba en tus sentimientos con el hierro y el fuego de la desesperación quedará grabado en lo profundo de tu ser, como un lobo que caza a la oveja perdida que tiene a su alcance. Devorarla no resolverá el problema, pues este es de carácter interior, es una sed de locura que no cesa cuando en verdad debería desaparecer. Observa tu aspecto, la pérdida evidente de la forma humana, como resultado de las picaciones lupinas que cultivas, cual animal ansioso por consumir la presa. Eres hijo de Dios y Él te ama y sabe de tu sufrimiento. Con todo, es el Padre de ambos y sabe aplicar el correctivo en el ingrato, así como invita a evolucionar al que fue víctima. En el mito bíblico, Abel fue sustituido por Set gracias al amor de Dios. De igual manera, deja morir el recuerdo tormentoso y renace con la forma del otro hermano que vino después. Pero ¿en qué queda la justicia? Él caminará feliz mientras yo permanezco indefinidamente en la sombra de la desesperación. Eso no sucederá en absoluto.
respondió el sabio mentor, marcado con el recuerdo de la culpa como resultado del crimen horrendo que perpetró. Él lleva consigo las condiciones para sufrir la depresión purificadora, mientras que el aparato genésico que tú has estado explotando se manifiesta desde su adolescencia con graves impedimentos que lo angustian y que son una de las causas psicológicas del trastorno, del cual te aprovechas para complicarlo más aún. En ese momento los hermanos Petitinga y Jesús aplicaban energías saludables en el vampiro atormentado, que iban a restablecer la forma humana en una etapa degenerativa, así como disminuir el impacto del resentimiento, del deseo de venganza. Ante una señal significativa, la abuelita de Raimundo se aproximó al rebelde y le dijo: ¿No me reconoces, Melquiades? Fui madre de ambos en aquellos días tormentosos. Retorné al mundo de la verdad antes que tu padre, y desde entonces he buscado el consuelo por la pérdida del hijo querido, como Eva en la Biblia, rogando a Dios para que me lo devolviese. De ese modo volví a encontrar a nuestro infeliz Caín, pero también al sufrido Abel, que necesita transformarse en el complaciente Set para la felicidad de todos. Tu padre retornó con él y hoy en el mundo físico le cobra sus desmanes, detestándolo y molestándolo con reproches que afloran del inconsciente resentido. ¿No te parece demasiado ese pago doble? ¿Hasta cuándo podrás resistir sin que ambos, tú y tu padre, sean responsabilizados? Apenas habrá un cambio de posición, pues el perseguido de hoy se convertirá en víctima de aquellos a quienes hirió ayer, y a su vez reclamará por justicia. Se trata de una rueda de sufrimiento sin fin que es necesario interrumpir con el amor. El infeliz la oía deslumbrado, con la boca abierta, llorando copiosamente y sin poder expresarse de modo verbal. Tal era la sorpresa que lo acometía. Trémulo, levantó la cabeza en dirección a la voz dulce y amena y le manifestó tartamudeando: conoces todo mi dolor, la desesperación me enloquece, odio con todas las fuerzas de mi corazón. Esta desesperación no tiene fin, anhelo llevarlo de regreso al mundo de las sombras infernales para despedazarlo, pero sin destruirlo jamás. Después de un silencio angustiante, dio un grito desesperado y suplicó: ten piedad de mí, que sufro el desvarío que nunca termina de consumirme, y hazme olvidar, solamente olvidar, pues no aguanto más este fardo insoportable, esta presión que me mata interiormente. Aquí estoy, hijo del corazón, siempre, como tu madre que mucho te ama y también sufre con tu dolor. Son mis hijos tú y él, necesitados ambos de cariño y de una oportunidad. Ahora duérmete en la gracia del Padre, que nunca nos castiga, que jamás desea la infelicidad de quien quiera que sea, y aguarda el mañana que surgirá dichoso para ti y para todos nosotros. Descansa, hijo del corazón, y en tu sueño renueva los paisajes sombríos de tu pensamiento. Juntos, después, trabajaremos por la redención del ingrato, amparando a tu padre que tropieza también en la senda de la animosidad, cuya causa desconoce. Iluminada por la inmensa ternura que derramaba sobre el sufridor, lo tomó en los brazos como si fuera el niño de antes y lo apartó de los fluidos de la medium, que comenzó a recuperarse de las descargas enfermizas transmitidas por el enfermo espiritual. Después de entregar al hijo adormecido a los enfermeros diligentes, la dama feliz agradeció al mentor, que también se hallaba conmovido por los sentimientos de amor, y se alejó. Raimundo acompañaba todo lo acontecido sin entenderlo cuando el doctor Becerra, tomándole las manos, le explicó suavemente: hoy se inicia un amanecer distinto en tu existencia. Llega un momento en que el dolor, por más que se prolongue, debe cesar, porque el amor es la ley que rige soberana en todo el universo. Vuelve a recorrer el camino y ama, intentando debilitarte de los delitos del pasado que te persiguen como una torpe sombra. Todavía deberás enfrentar por algún tiempo el trastorno depresivo que mereces
y tendrás oportunidad de meditar acerca de la magnitud de los antiguos desmanes, así como considerar las grandiosas dádivas de las que dispones para autoiluminarte y servir a la sociedad. De este contacto con nosotros tendrás una pálida idea al despertar, pero todos los acontecimientos estarán archivados en tu inconsciente, a fin de que la tentación de la prepotencia y del crimen no encuentre más guarida en tus sentimientos. Que el Señor de bendiciones te favorezca con su misericordia y su paz. Acto seguido lo indujo al sueño y propuso que lo llevaran de regreso al hogar, lo que fue hecho de inmediato por los cooperadores devotos. Habíamos podido constatar que el sueño físico es una excelente oportunidad de convivencia con el mundo espiritual. En ese natural retorno al país de origen, cada individuo se dirige al campo vibratorio que le corresponde por afinidad, realizando viajes astrales a otros niveles y regiones con el fin de aprender, o a sitios de sombra y de dolor que se corresponden con las aspiraciones que les son compatibles. Además, confirmábamos que la ley vigente en el universo para los seres pensantes es, después de la ley de amor, la del trabajo incesante, que se encarga de promoverlos en la escala evolutiva. ¿Algún comentario? Sí, aquí había una parte que mencionaba que el Consolador Prometido no solamente se había quedado en esto, sino que también había traído orientación. Entonces aquí considero que es importante tomar en cuenta que el conocimiento es una base fundamental para poder hacerlo todo. Digamos que se da este consuelo para diferentes pesares que se tienen, pero si no está la orientación moral, si no está el conocimiento moral, entonces se vuelve a hacer lo mismo de tropezar con la misma piedra, cometer los mismos errores una y otra vez. Y se entiende que por falta de conocimiento se pueden cometer los errores, porque ¿qué base habría? Sin embargo, incluso ya teniendo el conocimiento, hay que vencer ciertas inclinaciones, digamos, que son inherentes a cada persona. Pero de todas maneras, esto no quiere decir que haya que dejar de lado el conocimiento, porque gracias al conocimiento es que se puede hacer la caridad también. Se puede incluso prevenir la maldad y prevenir los vicios. No es que va a ser una panacea infalible y que solo con tener el conocimiento ya se van a evitar las cosas. Y efectivamente también es importante la voluntad y también la fortaleza para poder hacer las cosas, porque también tenemos ejemplos de espíritus muy adelantados en conocimiento que no les interesa. Saben muchísimo de moralidad, también de cómo tratar bien al prójimo, pero no les interesa. Les gusta estar al margen de la evolución y no les importa que pase y pase el tiempo. Entonces, a pesar de que existan estas entidades que no aprovechan el conocimiento, eso no quiere decir que hay que dejarlo de lado, porque gracias al conocimiento se han hecho muchas obras, se han logrado hacer muchas tareas, que sin este conocimiento, o sea, lo miro yo como esta orientación del Consolador Prometido, no se podrían haber hecho, solamente. Gracias, Pepe. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.